Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando de dos temas bastante interesantes. Uno de ellos es sobre la introducción al desarrollo de aplicaciones nativas para Ubuntu Touch y el otro comentarte que vamos a retomar nuestros podcasts en Ubuntu Colombia. Así que sin más, espero te quedes hasta el final de este podcast y lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en todas sus redes sociales. Y bueno, de acuerdo a la descripción del podcast, la idea es que conozcas un poco sobre los main concepts que vamos a tratar durante todo el podcast. Cabe resaltar que este podcast está realizado y creado partiendo desde una charla que dimos en la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali, en Colombia. Por lo que vamos a trabajar un resumen que te va a permitir entender el por qué también es importante desarrollar aplicaciones nativas para Ubuntu Touch. Así que sin más, empecemos con lo realmente importante, que son los conceptos. Y bueno, uno de los conceptos más importantes es qué es QML. QML es un lenguaje que toma como base JavaScript y se utiliza para crear la interfaz de usuario de una aplicación nativa para Ubuntu Touch. Permite usar tanto elementos tradicionales de una interfaz gráfica como botones, listas, contenedores, textos, imágenes, como elementos gráficos de los que se le añade una lógica. Como ejemplo del primer caso está la interfaz de usuario de Ubuntu Touch y de la Open Store de Ubuntu Touch. Y bueno, no podía faltar el main concept de lo que es Ubuntu Touch. Ubuntu Touch es una distribución basada en Ubuntu, lo que a su vez es una distribución basada en Linux, que cumple con ciertas características para poder ejecutarse como un sistema operativo en un dispositivo. Lo primero, ser un dispositivo soportado por la distribución y contar con las características necesarias para ejecutar de acuerdo al uso que el usuario final dé por hecho. Por lo que el concepto de Ubuntu Touch es un proyecto de código abierto mantenido por la comunidad de UBORs y varios voluntarios alrededor del mundo. Es una distribución de código abierto y libre basada en Ubuntu y que su desktop es Lomiri, que anteriormente se conocía como Unity. Y no podía faltar también un lenguaje de lógica. En este caso, como lo comentaba anteriormente, sabemos que QML es el lenguaje que vamos a utilizar para construir toda la interfaz gráfica de una aplicación, pero también necesitamos la lógica, por lo que podemos utilizar cualquier lenguaje de programación soportado por el CLI de Ubuntu Touch llamado Clicable, que nos permite agregar la lógica a una interfaz gráfica nativa, en este caso como QML. Es decir, podemos utilizar JavaScript, podemos utilizar Python, podemos utilizar C++, podemos utilizar Rust y podemos utilizar Go como lenguajes para agregarle la lógica a esa interfaz gráfica que vamos a construir en QML. Algo que además no sabías es que Ubuntu Touch es compañera de distribuciones basadas en Linux como las siguientes: Android, KDE Mobile, Postmarket OS, etc. Entonces, ahora que conocemos el concepto, vamos a por el desarrollo. El desarrollo de aplicaciones para Ubuntu Touch se despliegan en dos opciones. Una de ellas es el desarrollo nativo y otra el desarrollo web. Pero entonces, ¿qué entendemos por nativo y qué entendemos por web? Bueno, lo siguiente es que básicamente lo nativo forma parte de las configuraciones y las características nativas de un dispositivo, algo totalmente diferente con el desarrollo web, por lo que si desarrollamos para web vamos a poder desarrollar para cualquier tipo de plataforma híbrida. En cambio, si desarrollamos para dispositivos o para desarrollo nativo, vamos a poder acceder solamente a esas características nativas del dispositivo, lo cual es una ventaja totalmente grande con respecto al desarrollo web, pero también es una desventaja porque no vamos a poder compilar ni vamos a poder desplegar para otras plataformas existentes. Y bueno, ahorita aquí nombramos un poco sobre, digamos, como las ventajas de lo nativo y lo web y que tengas como ese concepto de por qué es importante desarrollar para nativos y también desarrollar para web. Quiero que entiendas cuáles son los lenguajes soportados para Ubuntu Touch. Y bueno, los lenguajes soportados para Ubuntu Touch son los siguientes: son Python, Go, Rust, HTML5, pero aquí quiero hacer un plus. Ya sabemos que HTML5 no es un lenguaje de programación, pero en este lenguaje abarca todo el desarrollo bajo aplicaciones web móviles. Más adelante veremos cómo desarrollar una aplicación web para Ubuntu Touch desde Vanilla JavaScript, React, Vue y Angular, que son frameworks de JavaScript. También tenemos C++. Bueno, hasta este punto hemos tocado dos características importantes, aparte de las características y los conceptos que hemos tocado. Las dos características importantes que faltan son las instalaciones. Básicamente, para poder correr todo este desarrollo y toda esta interfaz nativa, necesitamos de dos herramientas importantes. Una de ellas es el CLI de Ubuntu Touch y la otra es Docker y la instalación del CLI. Entonces,
Cabe resaltar que yo estoy explicando esto después de hacer la instalación. La idea es que en un podcast podamos comentar la instalación o podemos hacerlo mediante un live para que sea mucho más fácil el entendimiento del desarrollo de aplicaciones nativas bajo Ubuntu Touch. Así que obviamente son conceptos importantes y obviamente es importante tocarlos también, pero no nos alcanza el tiempo para tocarlos en un solo podcast. Así que la idea es, digamos, de alguna manera trabajar en diferentes podcasts para poder explicar el paso a paso y la instalación para que cualquier persona pueda hacerlo desde su dispositivo. Y bueno, ya que explicamos un poco las características, las herramientas que nos faltan por explicar en los diferentes podcasts que vamos a estar creando a lo largo de esta sección, quiero que entiendas que básicamente lo que vamos a estar manejando y explicando es QML en este podcast. Y bueno, si no nos quedó claro al inicio de lo que era QML, quiero que entiendas un poco de lo que es el concepto básico de QML. Y bueno, QML es un lenguaje que toma como base JavaScript y C++. Se utiliza para crear la interfaz de usuario de una aplicación. Permite usar tanto elementos tradicionales, botones, listas, textos, imágenes, contenedores, etc., como elementos gráficos a los que se le puede añadir lógica. Como ejemplo, el primer caso de la interfaz de usuario tenemos la OpenStart de Ubuntu Touch y tenemos las diferentes aplicaciones nativas que vienen cuando hacemos la instalación previa en el dispositivo con Ubuntu Touch. Además de ser un lenguaje declarativo que permite a las interfaces de usuario ser descritas en términos, donde muestran sus componentes visuales y cómo ellas interactúan una con la otra. Además, es un lenguaje legible que fue diseñado para habilitar componentes y ser interconectados de una manera dinámica. También permite a los componentes ser reusados fácilmente y personalizados dentro de una interfaz de usuario. Usando Qt Quiet Module, los diseñadores y desarrolladores pueden fácilmente construir fluidamente interfaces animadas en QML. Y bueno, ahora que conocemos parte de la historia de QML y su concepto, podemos entender que QML nos aporta en la creación de cualquier tipo de aplicación, incluso si decidiéramos usar un lenguaje totalmente diferente a JavaScript, como en este caso Python, C++, Go, Rust, que son los lenguajes soportados por Ubuntu Touch, y el CLI de Ubuntu Touch para el desarrollo de aplicaciones nativas y híbridas. Y bueno, para usar QML es necesario tener instalado Docker, como lo comentaba anteriormente. Además, recuerda que el entorno de compilación y de ejecución de Ubuntu Touch está totalmente y 100% dockerizado. Esto es algo que mucha gente no entiende y que mucha gente me pregunta, y sí, realmente el entorno de desarrollo está totalmente dockerizado. Pero ¿cómo hacemos que nuestro entorno esté totalmente dockerizado? Bueno, es básicamente fácil. Lo que tenemos que hacer es seguir el paso a paso de la instalación del CLI. Ahí en el paso a paso de la instalación del CLI de Ubuntu Touch podemos seguir ese paso a paso y podemos encontrar exactamente en un ítem la configuración para dockerizar el entorno de desarrollo. Entonces, básicamente seguir el paso a paso y ya tenemos nuestro ambiente 100% dockerizado, por lo que no nos tenemos que, digamos, de alguna manera estresar por instalar dependencias o por instalar librerías de terceros, porque ya solamente y previamente con esta instalación vamos a obtener todo el ambiente de desarrollo. Y bueno, ahora que hemos terminado de entender los conceptos bases de QML, el desarrollo nativo, el desarrollo web, además del CLI de Ubuntu Touch y su ambiente dockerizado, en el próximo podcast la idea es tocar el tema de la instalación del ambiente de desarrollo. Cabe resaltar que solamente es instalar Docker e instalar el CLI de Ubuntu Touch para poder trabajar en cualquier editor de código el desarrollo nativo. La idea es que igual también podemos usar un editor de texto conocido como VS Code u otros como Brackets, NBean, Sublime, aunque realmente hago muchísimo hincapié en el desarrollo con VS Code, porque podemos obtener las extensiones de QML para trabajar los main view de una aplicación nativa en Ubuntu Touch con QML. Por lo que en el siguiente podcast estaremos explicando más a fondo los conceptos nativos de Docker y el funcionamiento del CLI, que nos ayudará a entender el porqué del desarrollo nativo bajo Ubuntu Touch, pero lo más importante de este podcast es que no te olvides de seguir a WordPress Foundation y Ubuntu Colombia en sus redes sociales. Así que nos vemos hasta la próxima.